Buenos días, bienvenidos a los cursos virtuales de la asignatura de Fisiología del Ejercicio 1 que se están llevando a cabo en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Cádiz. Mi nombre es Cristina Casals y pueden contactar conmigo a través del campus virtual, ya sea a través de mensaje privado o en los foros de la asignatura. También pueden contactar a través de mi email personal. Sin más, pasamos a detallar el tema 8. El sistema endocrino será el último tema que vamos a ver en esta asignatura. Los objetivos que vamos a plantear son el de describir el funcionamiento del sistema endocrino y, por tanto, identificar las distintas glándulas endocrinas y las hormonas que secretan, conocer la clasificación de las hormonas y, por último, conocer la importancia fisiológica de las principales hormonas y sus efectos. Bueno, para el mantenimiento de la homeostasis, el cuerpo necesita que los diferentes tejidos puedan estar comunicados para que el organismo sea capaz de detectar si en un tejido está ocurriendo algo que rompe esta homeostasis y debe ser regulado. Entonces, ¿cómo se puede comunicar los diferentes tejidos del cuerpo entre sí? Pues tenemos dos mecanismos. Por un lado está el sistema nervioso, que ya lo han visto en mi tema previo, que saben que funciona rápidamente pero de forma local. Serían señales eléctricas. Y ahora, por otro lado, tenemos el sistema endocrino, que son señales químicas. Es un sistema mucho más lento de comunicación y, por tanto, tiene también unos efectos más duraderos, pero además tiene unos efectos más generales, no están localizados. Bueno, pues, ¿qué órganos, qué tejidos participan en el sistema endocrino? Pues cualquiera que secrete hormonas. Entonces, tenemos dos tipos de glándulas. Las endocrinas, que van a secretar los productos, en concreto que serían las hormonas, hacia el torrente sanguíneo. Y por otro lado, las exocrinas, que secretan los productos dentro de los conductos que llevan a las secreciones de las cavidades corporales, a la luz de un órgano o a la superficie corporal. Y por ejemplo, pues podría ser el moco, sudor, cera, saliva o enzimas digestivas. ¿Qué tejidos y qué órganos componen el sistema endocrino? Pues como ven son numerosos. Tenemos desde órganos que ya conocerán y vamos a ver también a lo largo de este tema, como el hipotálamo, el timo, páncreas, los órganos reproductores como los ovarios y testículos, pero también el músculo, el tejido adiposo, suponen una regulación del sistema endocrino porque secretan hormonas y secretan mioquinas, secretan adipoquinas, ¿vale? Que todo esto va a regular el sistema endocrino, va a influir. Y también, por ejemplo, los microorganismos que viven en nuestro intestino delgado van a ser capaces de trabajar en este sistema de comunicación desde nuestro intestino hasta, por ejemplo, el cerebro o modificar otras funciones del metabolismo, de músculo, de utilización de sustratos energéticos. Bueno, comenzamos por lo más básico, vamos a ir a las hormonas. ¿Qué es una hormona? Pues es una molécula que va a mediar y se libera en una parte del cuerpo, pero regula la actividad en otras partes. ¿En qué otras partes? ¿En cualquiera? No, solamente en las células dianas específicas. Es importante que os quedéis con que una hormona va a poder tener un efecto solo en aquellas células dianas que tienen receptores químicos para esa hormona específica. Y no va a poder actuar la hormona en otro tejido que no tenga los receptores. Bueno, dentro de las hormonas pues tendríamos hormonas circulantes. ¿Circulante a qué nos referimos? Pues que pasan al líquido intersticial y luego al torrente sanguíneo. Y por otro lado tenemos las hormonas locales, que van a ejercer su función sin la necesidad de salir al torrente sanguíneo. Por lo tanto, van a actuar localmente en células que estén próximas a la célula donde se han liberado. O incluso pueden actuar sobre la misma célula que las secretó. Dentro de estas hormonas locales tenemos las paracrinas, que son las que actúan en el primer caso que hemos explicado de células vecinas, o sea, células que se encuentran cerca de donde se secretaron, y las autocrinas, que como el nombre indica, pues son las que actúan sobre la misma célula que las secreta. Ahora, dentro de la clasificación básica de hormonas en función de la clase química que son, pues tenemos las hormonas liposolubles y las hidrosolubles. Las primeras pues son solubles en lípidos y las segundas son solubles en agua. Y vamos a ver un poquito las principales diferencias que tienen uno y otro tipo de hormonas.
Las liposolubles van a circular unidas a proteínas transportadoras y pueden traspasar la membrana lipídica al ser liposolubles, ¿vale? Bueno, tenemos como principales hormonas las esteroideas, que derivan del colesterol, y ejemplos de hormonas que conocen, pues la testosterona, el estradiol, progesterona y cortisol, que van a ser muy relevantes también para el rendimiento deportivo, para el desarrollo de musculatura, etc. Y también tenemos las hormonas tiroideas, que vamos a comentar posteriormente de forma más detallada. Bueno, pues por el otro lado, las hormonas hidrosolubles no van a circular unidas a proteínas transportadoras obligatoriamente y no son capaces de traspasar la membrana lipídica. Entonces, si no se transportan unidas a proteínas, ¿cómo lo hacen? Pues de forma libre, ¿vale? No necesitan un transportador. Tenemos las hormonas aminas, también conocidas como hormonas aminoácidicas, que serían las derivadas de los aminoácidos tirosina y triptófano. Ejemplos de hormonas muy relevantes pues serían la adrenalina y la noradrenalina. También tendríamos la melatonina, que va a influir también en el ritmo circadiano, etc. La histamina y la serotonina. La serotonina también destaca, lo vais a ver a lo largo de diferentes asignaturas del grado, ya que es una de las hormonas que se relaciona también con el bienestar psíquico. Por otro lado tenemos las hormonas peptídicas y proteicas, que serían polímeros de aminoácidos y son las más frecuentes. Tenemos la antidiurética y la oxitocina, que van a ser hormonas muy relevantes. Hormonas proteicas, donde destaca la hormona del crecimiento, la insulina, la leptina. Luego, por otro lado, tenemos las hormonas eicosanoides, que serían de carácter lipídico, y destacan pues las prostaglandinas y los leucotrienos. Recordamos, ¿vale? Estos son conceptos básicos que tienes que saber. La clasificación no es tan importante para el examen, pero sí pues que sepan que las hormonas hidrosolubles circulan de forma libre por el plasma, no pueden traspasar la membrana lipídica. Entonces, para poder hacer su función, se tiene que unir al receptor específico de la célula en el exterior de la célula diana, ¿vale? Entonces se va a unir a este receptor sobre la membrana y va a tener una serie de reacciones enzimáticas que van a llevar a la formación de un segundo mensajero, que este ya no sería en el exterior. Este ya sería un segundo mensajero que se produce intracelular, ¿vale? Más conocido, el AMP-FP. Bueno, entonces, una vez que ha ocurrido esto de la activación del segundo mensajero, pues puede ser que se activen las enzimas celulares, puede ser que haya cambios en la permeabilidad de las membranas, se puede facilitar la síntesis de proteínas o puede haber cambios en el metabolismo celular, así como estimulación de secreciones celulares. Aquí tenemos un resumen que explica lo mismo que hemos visto. Entonces, pueden ver cómo, en este caso, las catecolaminas, que serían, por ejemplo, adrenalina y noradrenalina, se van a unir a un receptor específico que está fuera de la membrana, ¿vale? Y esto va a desencadenar unas reacciones que produce un segundo mensajero, ¿vale? Y ya luego va a llevar a realizar su reacción, dependiendo de la hormona de la que estamos tratando. Bueno, pues cuando hablamos de las hormonas liposolubles, hemos dicho que tienen que ir unidas a un transportador y normalmente estos transportadores son proteínas. Las hormonas que se unen a proteínas, las liposolubles, no difunden bien a través de los capilares y no pueden acceder a las células efectoras hasta que se separan de esa proteína. Entonces, tienen que ir unidas a la proteína transportadora, pero luego también tienen que ser capaces de poder separarse para hacer su efecto sobre la célula diana. Esto es importante, es como si, no sé, tengo que ir a casa de mi hermana, yo puedo ir en coche porque está en Málaga, ¿vale? Entonces tengo que ir en coche si no tuviéramos todo esto de COVID, pero luego no puedo entrar a su casa con el coche, tengo que bajarme del coche y atravesar la puerta yo solo. Sería un ejemplo similar, ¿vale? Ahora, menos del 10% de las hormonas liposolubles se encuentran de forma libre. Normalmente las que van en forma libre hemos dicho que serían las hidrosolubles. Va a difundir fuera de los capilares, se une a los receptores y desencadena las respuestas. Las proteínas transportadoras liberan nuevas hormonas para reponer la fracción libre
Por lo tanto, en este proceso, como ven, no existe la liberación de un segundo mensajero. Por último, también que sepan que las hormonas que están unidas a proteínas también pueden servir como una especie de almacén o una especie de depósito. Y cuando se han utilizado las hormonas porque han tenido su efecto sobre las células, pues pueden reponer esta concentración de hormonas libres, aunque hemos dicho que tan solo sería de en torno a un 10%. Vale, pues vamos a tratar ahora el mecanismo de acción hormonal que tienen las hormonas liposolubles y las hidrosolubles. Como acabamos de terminar con estas hormonas liposolubles, vamos a comenzar con ellas y luego tratamos las otras. Las hormonas liposolubles hemos dicho que se unen a los receptores en el interior de las células dianas, que son capaces de atravesar la membrana lipídica. Entonces, la hormona liposoluble difunde sin ningún problema desde la sangre a través del líquido intersticial, atraviesa la membrana y puede entrar en las células. Se une a los receptores localizados en el citosol o en el núcleo y es capaz de activarlo desde ahí. Entonces hay un complejo receptor-hormona que se activa y altera la expresión genética, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es dentro de las células, una vez que se ha unido al receptor, activa o inactiva genes específicos del ADN. Lo tienen aquí también representado en la figura. Entonces, el ADN que hace, pues se transcribe y forma un nuevo ARN mensajero. Abandona el núcleo y entra en el citosol. Aquí, ¿qué va a hacer? Dirigir la síntesis de una nueva proteína y esta proteína va a alterar la actividad celular. Va a producir entonces la respuesta que está intentando generar esa hormona, ¿vale? Va a llevar a hacer el efecto. Entonces, cuando una hormona liposoluble va a tener un efecto sobre una célula, tiene que pasar por estas 4 fases. La proteína, hemos dicho que viene por el torrente sanguíneo normalmente unida a la proteína de transporte, es necesario que se libere, que pase a su forma libre y se separe del transportador de esta proteína. Esta hormona va a difundir, recordemos el concepto de difusión, ¿vale? En el que no se necesita gasto de ATP para atravesar la membrana lipídica. Dentro del citosol se va a unir al receptor, ¿vale? O dentro del núcleo, donde va a tener este efecto sobre el ADN, liberando el ARN mensajero, que va a dirigir la síntesis proteica y esta proteína va a ser la que altere la actividad celular. Bueno, por el otro lado, las hormonas hidrosolubles hemos dicho que suelen viajar por el torrente sanguíneo en su forma libre y que necesita unirse al receptor externo fuera de la membrana plasmática. Entonces, la hormona se va a unir a su receptor en la célula diana. Este complejo hormona-receptor va a activar una proteína de membrana que se le llama proteína G. Esta proteína G va a activar la adenilciclasa, que va a convertir el ATP en AMPC, en el citosol. Entonces el AMPC sería este segundo mensajero y activa una más proteincinasas. Las proteincinasas activadas van a fosforilar una más proteínas celulares y estas proteínas fosforiladas pues van a generar este efecto, ¿vale? Van a originar reacciones que producen la respuesta fisiológica que pretende ese hormona. Tras un periodo de tiempo, una enzima que se llama fosfodiesterasa va a inactivar el MPC para que cese ese efecto de la hormona, para que no se mantenga de forma permanente este efecto. Entonces, en primer lugar hemos dicho que viaja por el torrente sanguíneo en forma libre, se tiene que unir al receptor de la célula diana, que hemos dicho que está externo a la membrana lipídica, ya que como son hidrosolubles no son capaces de atravesarla por difusión, necesitan este receptor, ¿vale? Esto va a generar la proteína G, que va a activar la adenilciclasa que tenemos aquí representada. ¿Y esto qué va a hacer? Porque convierte la ATP en AMPC, que sería el segundo mensajero. Este segundo mensajero va a activar las proteincinasas y lo que van a hacer es fosforilar proteínas que van a tener su efecto. Y luego, como hemos destacado, la fosfodiesterasa va a inactivar este segundo mensajero para que cese la actividad.
Bueno, pues dentro de los factores que van a afectar a la respuesta de la hormona tenemos tres principales. La concentración de la hormona, donde si tenemos mayor concentración va a ser más fácil que haya una respuesta. La cantidad de receptores hormonales, ya que podemos tener muchas hormonas hidrosolubles, pero necesitan tener unos receptores a los que unirse. Entonces, si hay mucha concentración, pero los receptores están saturados, no tendríamos mayor efecto. Entonces, necesitamos también una cantidad suficiente de receptores. Y por último, en la respuesta de una hormona van a influir también el resto de hormonas. Ahora lo vemos con detalle. Bueno, la concentración de hormonas y la cantidad de receptores suponen una regulación por incremento, es decir, que a más de ambos, más sensibilidad, más magnitud en la respuesta. Una exposición prolongada a concentraciones altas de hormonas normalmente disminuye el número de receptores y eso sería una regulación por decremento, se le llama secreción pulsar. Entonces lo que hace es saturar este sistema. Bueno, dentro de las relaciones que encontramos entre diferentes hormonas, hay algunas que van a potenciar sus efectos y otras que van a inhibir. Entonces, una hormona se dice que tiene un efecto permisivo cuando estimula la capacidad de respuesta de un órgano a otra hormona o cuando aumenta la actividad de esta otra hormona, ¿vale? Cuando digamos que aumenta la sensibilidad de la respuesta de una segunda hormona. Por otro lado, se dice que hay un efecto sinérgico cuando al combinarse la acción de dos hormonas, por un lado tienen un efecto, una magnitud mucho mayor, cada una por separado, o por otro lado cuando pueden tener un efecto de magnitud similar, pero de una forma más generalizada en el organismo. Y por último, se dice que hay efectos antagónicos cuando una hormona inhibe la acción de una segunda hormona. Hay diferentes formas, bien porque tengan efectos opuestos o bien porque compiten por los mismos receptores y por lo tanto disminuye la acción de la otra. Vale, pues ahora vamos a pasar a la secreción hormonal. Tenemos tres factores principales que van a influir en esta secreción de hormonas, o sea, como en la producción, ¿vale? En la creación de estas hormonas, en el aumento de su concentración para que tengan su efecto. Por ejemplo, los impulsos nerviosos que llegan a la médula suprarrenal regulan o estimulan que se libere más adrenalina. Si hay una situación de estrés o si estamos realizando ejercicio físico, esto genera estos impulsos nerviosos y la médula suprarrenal, en respuesta a ello, libera adrenalina para que aumente nuestra frecuencia cardíaca, para que aumente nuestra capacidad de poder salir corriendo, de poder pelear, depende de la respuesta que se pretende. También se producen cambios químicos en la sangre que van a estimular una secreción de hormonas. El cuerpo va a notar que hay una ruptura de la homeostasis y va a intentar compensar. Un ejemplo, pues los niveles de calcio se van a regular la secreción de la hormona paratiroidea para esta compensación. Y luego tenemos a veces que una hormona es la encargada de estimular la secreción de otra hormona. Entonces tenemos mecanismos de regulación hormonal que pueden ser con una retroalimentación positiva o negativa, que esto es en la mayoría de casos ocurre de forma negativa. Por ejemplo, tenemos la glándula endocrina, donde se libera una hormona, va a llegar a su célula diana, donde va a ejercer su efecto, y cuando el organismo detecta que hay una respuesta suficiente, inhibe la secreción desde esa glándula endocrina para que no siga produciendo más hormonas. Eso sería una retroalimentación negativa. Y luego que sepáis también que hay variaciones periódicas, hay cambios en la respuesta hormonal a lo largo del día, que eso se le llama ritmo circadiano, pero también hay cambios hormonales a lo largo de la estación, dependiendo de si estamos en meses de verano o en meses de invierno. Bueno, vamos a pasar a una de las principales glándulas en la secreción de hormonas, uno de los principales órganos endocrinos, que sería el hipotálamo y la glándula hipófisis. El hipotálamo va a estimular, por ejemplo, la liberación o la secreción de prolactina. La prolactina es una hormona que inicia la producción de la leche en las glándulas mamarias, pero también puede encontrarse elevada
cuando la persona está sometida a una situación de estrés. Luego tenemos, muy importante a destacar, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento y los factores de crecimiento similares a la insulina van a estimular la hipertrofia y van a regular el metabolismo. Van a tener un impacto sobre la composición corporal y la densidad mineral ósea. Y por último, destacar también la hormona tiroestimulante de la tiroides, la tirotropina, que se utiliza normalmente con las siglas TSH y va a estimular la liberación de T3 y T4. Estamos viendo cómo desde la hipófisis hay una comunicación, por ejemplo, con glándulas mamarias, con el músculo, con el hueso, con la grasa, o también con la liberación de otras hormonas en otras glándulas, en este caso las tiroideas. También va a influir sobre la glándula suprarrenal y, por ejemplo, la ACTH o corticotropina va a estimular que en este córtex suprarrenal se secreten glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, que es uno de los más importantes en relación a múltiples funciones y en relación al ejercicio físico. También vamos a ver una relación entre el hipotálamo y la hipófisis con los órganos reproductores, tanto de hombres como de mujeres. Por ejemplo, la LH en las mujeres va a iniciar el desarrollo de los ovocitos, estimulando la secreción de estrógeno y de progesterona, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Y en los hombres va a estimular en los testículos la producción de testosterona, por tanto es esencial para un adecuado mantenimiento de la función reproductora. Del mismo modo, estos órganos reproductores van a verse estimulados por la FSH, que en mujeres va a iniciar el desarrollo de los ovocitos, induciendo la secreción de estrógeno en los ovarios, y en los hombres también va a estimular la testosterona. Por ello, a la hora de estudiar el sistema endocrino, uno de los principales puntos por los que hay que empezar es por el análisis del papel que tiene el hipotálamo y la hipófisis. Dentro de estas hormonas hemos dicho que destacamos en nuestro área la hormona del crecimiento. Las actividades que realizamos obviamente alteran nuestra homeostasis y van a influir sobre la función del hipotálamo y de la hipófisis. Entonces, cuando se realiza ejercicio físico, o por ejemplo cuando se ha realizado un ayuno, también hay estudios con privación del sueño y tal, lo que van a hacer es en el hipotálamo liberar la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y la secretación de esto lo que va a hacer es estimular la hormona de crecimiento en la adenohipófisis, que va a poder llevar a diferentes tejidos, como por ejemplo el hígado, también a los adipocitos y al músculo. Entonces, en el músculo va a aumentar la síntesis de proteínas y la captación de aminoácidos, permitiendo así las ganancias de masa muscular. Y en los adipocitos va a aumentar la lipólisis, reduciendo la captación de glucosa, por lo tanto tiene un efecto sobre el metabolismo energético. Luego, el factor de crecimiento similar a la insulina también va a tener una relación, ya que cuando llega la hormona del crecimiento al hígado, libera este factor de crecimiento similar a la insulina, que a su vez tiene un efecto en diferentes tejidos y en concreto en el músculo, refuerza este efecto de la hormona de crecimiento, actuando de una forma combinada, potenciando los mismos efectos. Bueno, la hormona de crecimiento es la hormona de la adenohipófisis más abundante y su función principal es secretar el IGF-1, que hemos dicho que sería el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. La hormona del crecimiento, como pueden ver en este gráfico, tiene picos de secreción que varían bastante a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, aquí se ha representado cómo se ha realizado un ejercicio de alta intensidad, un ejercicio extenuante, y esto ha estimulado una secreción, un pico alto de hormona del crecimiento. A lo largo del día tiene ciertas fluctuaciones, donde por la tarde puede haber también un pico, y sobre las 12 de la noche tenemos otro pico. Por eso, alteraciones en el patrón de sueño también pueden alterar este correcto funcionamiento de la hormona de crecimiento. Bueno, las células, gracias a la estimulación de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina, hemos dicho que tiene su papel, su impacto sobre diferentes tejidos, también incluimos la densidad mineral ósea, y va a hacer que las células crezcan y se multipliquen.
va a aumentar, como hemos dicho, la captación de aminoácidos, acelerar la síntesis de proteínas que nos interesa a la hora de ganancia muscular. Y por el otro lado, potencia aún más esto al reducir la degradación de proteínas y el uso de aminoácidos para la producción de ATP. Pero se estimula la producción de ATP a través del metabolismo de la grasa. Por lo tanto, en adultos, esta estimulación de la hormona del crecimiento, que hemos dicho que se puede conseguir con ejercicio extenuante, ayuda a mantener la masa muscular y ayuda a mantener la densidad mineral ósea previniendo la osteoporosis. Hemos dicho que aumenta la lipólisis en el tejido adiposo, aumenta la utilización de esta vía energética para obtener ATP y van a disminuir, por tanto, la utilización del metabolismo de los hidratos de carbono, disminuyendo la captación de glucosa por parte de los tejidos para que así pueda estar disponible en la sangre para las neuronas. Además, estimula el hígado para que libere la glucosa. Un regulador fundamental de la secreción de estas dos hormonas es, por tanto, también el nivel de glucosa sanguínea. Esto está en un sistema de retroalimentación. Entonces, un descenso de la glucemia va a estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Por eso decíamos también que, además de la práctica de ejercicio físico, se pueden realizar otras prácticas como hacer un ayuno en el que se descienden los niveles de glucemia y se estimula la hormona de crecimiento. Por otro lado, el incremento en la glucemia inhibe, hemos dicho que si el descenso lo estimulaba, pues el aumento lo inhibe. Pero además, el envejecimiento y la obesidad disminuye la liberación de estas dos hormonas. Bueno, ¿y por qué los niveles de glucemia modifican la hormona de crecimiento? Pues porque intentan regular el mantenimiento de la homeostasis. Entonces, si nos vamos a esta figura, si vemos por ejemplo por la izquierda, ¿vale? Tendremos una hipoglucemia. Va a estimular la hormona que libera la GH. Entonces va a llegar a la adenohipófisis, va a secretar la GH y tanto la GH como el IGF, el factor de crecimiento similar a la insulina, va a degradar el glucógeno hepático en glucosa para que llegue al torrente sanguíneo. Entonces suben los niveles de glucemia y si esto sigue ejecutándose, cuando suben demasiado los niveles de glucosa, esta hiperglucemia va a inhibir, va a haber una retroalimentación negativa y va a inhibir esta estimulación, por lo tanto se frena. Y por el lado contrario ocurriría lo mismo, solo que en sentido opuesto, que una hiperglucemia va a estimular la hormona que inhibe la secreción de GH. Igualmente, en la adenohipófisis hemos dicho que va a inhibirlo. Al tener niveles bajos de GH y de factor de crecimiento similar a la insulina, va a disminuir la degradación de glucógeno en el hígado y por lo tanto van a disminuir los niveles de glucemia en sangre. Si esto ocurre durante un tiempo demasiado prolongado y se llega a una hipoglucemia, pues se va a inhibir la liberación de esta hormona que inhibe la GH y a la vez podría estimular esta otra, ¿vale? Volveríamos al paso 1 también. Por lo tanto, lo que quiero que comprendan es que el sistema endocrino es una forma de comunicación. Hemos dicho aquí, por ejemplo, pues cómo desde el hipotálamo y la adenohipófisis se regulan los niveles de glucemia en sangre para la utilización de la glucosa por cualquier tejido del organismo. Otra hormona que destaca sería la hormona antidiurética. La hormona antidiurética hace que no se orine, que se frene la orina, ¿vale? Un diurético, por ejemplo, a nivel farmacológico, lo que hace es estimular que se orine, pues la hormona antidiurética hace lo contrario. ¿Para qué se hace lo contrario? Pues si, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio físico en un ambiente caluroso, nos estamos deshidratando, porque estamos sudando, nos estamos deshidratando, ¿vale? Entonces el cuerpo no quiere encima que parte de tu líquido lo vayas a orinar y te deshidrates aún más. Quiere volver a captar ese líquido de la orina para utilizarlo en el plasma para también poder seguir sudando y para no tener una deshidratación excesiva o poder mantenerlo durante más tiempo. Entonces, la hormona antidiurética hace que los riñones devuelvan más agua a la sangre en vez de que la lleven a la orina.
y por eso disminuyen el volumen de la orina. Si habéis hecho ejercicio físico en ambientes calurosos o si por lo que sea no os habéis hidratado adecuadamente en un día, podéis ver cómo el color de la orina cambia. El color se vuelve más oscuro porque tiene la concentración de los solutos, pero menos volumen de agua, ya que los riñones han intentado que se quede el líquido en la sangre. Además, va a intentar disminuir la pérdida de agua a través del sudor. Va a intentar que, igual que no estamos orinando para perder ese agua, pues intentar frenar la sudoración para poder tener unos niveles de sangre adecuados. Entonces, el sudor sería, por así decir, la evaporación de nuestra sangre, la evaporación del plasma sanguíneo. Para evitar que se acerque la sangre a la superficie de la piel y se evapore y por lo tanto nos deshidratemos más, pues va a provocar una contracción arteriolar y esto va a aumentar la presión sanguínea. Entonces va a tener un papel sobre la vasopresina. Bueno, pues finalizamos con el hipotálamo y la glándula hipófisis y vamos a pasar a las glándulas tiroides. Hemos visto cómo estas están relacionadas también con la estimulación de diferentes hormonas desde el hipotálamo. ¿Y qué hacen las hormonas tiroideas? Pues estimulan la síntesis de proteínas, por lo tanto son esenciales para el crecimiento, por ejemplo, corporal y en concreto el sistema nervioso y el sistema esquelético. Las hormonas tiroideas también van a regular el metabolismo, entonces van a estimular el uso de oxígeno para la producción de ATP, ya que aumenta el número de mitocondrias. Estimula también el metabolismo de la glucosa y la lipólisis y el uso de ácidos grasos para producir ATP. Bueno, las hormonas tiroideas también van a estimular la síntesis de bombas de sodio y potasio adicionales. Entonces, van a tener un efecto que se dice calorigénico. ¿Qué significa eso? Pues que aumentan la temperatura corporal, ¿vale? Producen calor. Además, las hormonas tiroideas van a producir acciones sobre las catecolaminas. ¿Las catecolaminas qué son? Pues la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, estas hormonas hemos dicho que van a influir, por ejemplo, sobre la frecuencia cardíaca y, por tanto, un hipertiroidismo que se da en exceso en estas hormonas tiroideas aumenta mucho la frecuencia cardíaca y al revés, un hipotiroidismo puede ralentizarlo, también ralentiza el metabolismo y entonces es más fácil desarrollar obesidad. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos estado comentando y podemos ver cómo las hormonas tiroideas, a través de la transcripción de genes con el ARN mensajero, realizan la síntesis de nuevas proteínas que van a influir sobre muchísimos sistemas. Por ejemplo, los de crecimiento esquelético, de la densidad mineral ósea, el desarrollo de los huesos, el desarrollo del sistema nervioso central, pero también van a influir sobre el gasto cardíaco, como hemos dicho también que influye en la frecuencia cardíaca, por tanto del flujo sanguíneo a los tejidos y sobre la respiración. Y además afecta al metabolismo, hemos dicho que aumentaba la mitocondria y por eso aumentaba la opción de la respiración mitocondrial de consumir oxígeno para producir ATP. Y aumentaba también la absorción de glucosa, la lipólisis, la síntesis de proteínas, aumenta por tanto el metabolismo, ¿vale? Bueno, dentro de la glándula tiroidea tenemos la TRH, que sería la hormona liberadora de tirotropina, y la hormona tiroestimulante, la TSH, como hemos comentado antes. Entonces, ambas en la adenohipófisis van a estimular la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas, que serían la T3 y la T4. Y van a poder producir los efectos que hemos comentado anteriormente. Entonces, vemos cómo hemos dicho que esto es todo un sistema endocrino de comunicación para el mantenimiento de la homeostasis. Entonces, si tenemos niveles bajos de T3 y T4 y tenemos una hipófisis que funciona con normalidad, sana, al presentar niveles bajos de T3 y T4, se va a estimular la producción de TRH en el hipotálamo, que lo que va a hacer es ser transportada hasta la hipófisis y en la adenohipófisis va a liberar la TSH. La TSH va a pasar a la sangre y va a llegar a las células foliculares tiroideas. Y en este folículo tiroideo va a liberar la T3 y la T4 que van al torrente sanguíneo
Por lo tanto, van a inhibir en dos zonas. Van a inhibir en la de una hipótesis la estimulación de TSH y van a inhibir a nivel de hipotálamo la liberación de TRH. Por lo tanto, una vez más vemos un sistema de retroalimentación negativa. Bueno, hemos hablado también de las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿dónde se encuentran? Se encuentran situadas justo encima, como una especie de gorrito, encima de los riñones. Se diferencian estructural y funcionalmente en dos regiones distintas, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Bueno, esta última, la médula suprarrenal, pues produce las catecolaminas que hemos visto, noradrenalina y adrenalina, que son hormonas que están relacionadas con el estrés. Si ahora de repente yo estoy en mi casa y aparece un león, pues se estimula desde esta médula suprarrenal la liberación de adrenalina y noradrenalina para que yo me prepare, o bien loca para luchar contra el león, que creo que voy a perder, para salir corriendo, que bueno, también creo que voy a perder y me va a alcanzar el león, pero bueno, para que yo pueda tener alguna opción que se estimule la frecuencia cardíaca, se estimule la irrigación de la musculatura activa para que le llegue sangre y pueda utilizar el oxígeno y desechar el CO2 y yo pueda realizar una actividad de alta intensidad. Entonces, estas catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la broncodilatación para favorecer estos dos sistemas cardiorrespiratorios, favorecería, como hemos dicho, el suministro de oxígeno y la eliminación de CO2. Va a haber una vasoconstricción de las vísceras, ya que en este momento no queremos desperdiciar, por así decir, nosotros tenemos una sangre limitada, entonces no queremos desperdiciar que llegue a tejidos que ahora mismo no me son tan esenciales y prefiero que haya una vasodilatación en el músculo o en el corazón, en órganos que van a estar esenciales para que yo pueda salir corriendo o pueda luchar, ¿vale? Etc. Además, aumenta la fuerza de contracción de la musculatura. Bueno, pues aparte de la médula, tenemos la corteza suprarrenal. En esta corteza suprarrenal se liberan los corticosteroides y tendríamos tres zonas, como pueden ver, ¿vale? Tres zonas diferenciadas de la corteza. Entonces, en la glomerulosa, en la superior que vemos aquí dibujada, se secretan los mineralocorticoides que van a afectar a la regulación de los minerales, como su nombre indica, la homeostasis y un mantenimiento adecuado de concentración de minerales. Luego tenemos la zona fasciculada intermedia, que secreta los glucocorticoides y van a regular, por tanto, el mecanismo de la glucosa. Y la zona reticular, que va a sintetizar cantidades pequeñas de andrógenos débiles. Entonces, andrógenos débiles, por ejemplo, en las mujeres, aunque no tengamos testículos, también tenemos cierta secreción de testosterona que se produce aquí, en la corteza suprarrenal, ¿vale? Entonces, esta fase, una de las principales hormonas que va a regular minerales, pues sería la aldosterona, que ahora la vamos a ver. Dentro de los glucocorticoides destaca el cortisol en la regulación de la glucosa y la zona reticular que hemos dicho que libera andrógenos débiles. La aldosterona hemos dicho que es el principal, el mineralocorticoide que va a destacar. Y la aldosterona regula dos minerales, el sodio y el potasio. El sodio y el potasio son minerales esenciales para ajustar la presión del volumen sanguíneo, para que el cuerpo pueda también notar si se está deshidratando o no, ¿vale? Entonces, ante una pérdida de sodio o una pérdida de sangre, o por ejemplo una sudoración excesiva, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a controlar la secreción de la aldosterona para intentar mantener la homeostasis ante una deshidratación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la deshidratación, va a disminuir el nivel sanguíneo, porque hemos dicho que el plasma se está sudando, y disminuye la presión arterial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en los riñones se va a estimular las células yuxtaglomerulares que van a secretar la enzima renina. Entonces, aumentan los niveles de renina. ¿Y la renina qué va a hacer? Pues la renina coge una proteína que ha producido el hígado y la convierte en angiotensina 1. La angiotensina, por la utilización de la ECA, va a pasar a angiotensina 2.
Y esta angiotensina 2 tiene múltiples efectos. Por un lado, hace una vasoconstricción de las arteriolas para aumentar la presión arterial, ya que habíamos dicho que la presión se estaba viendo disminuida. Y por otro lado, en la corteza suprarrenal va a estimular la secreción de aldosterona. Esta aldosterona va a tener un efecto sobre los riñones para la reabsorción de agua y la reabsorción de sodio, evitando la deshidratación. Por lo tanto, se va a aumentar el volumen sanguíneo y esto va también a tener un impacto sobre la presión arterial. Bueno, pasamos a los glucocorticoides, del que hemos dicho que destaca sobre todo el cortisol, ¿no? Entonces, los glucocorticoides tienen diferentes efectos. Aumentar la degradación de proteínas, por lo tanto, aumentan la liberación de aminoácidos al torrente sanguíneo, estimulan la gluconeogénesis, la lipólisis y proporcionan una cierta resistencia al estrés. Vale, pasamos ahora al páncreas. El páncreas es una glándula tanto endocrina como exocrina. Exocrina sería en el aparato digestivo. Entonces, su porción endocrina consta de agrupaciones de células dispersas que se le llaman islotes pancreáticos y va a tener una función principal en la regulación de la digestión. Dos hormonas relevantes serían el glucagón y la insulina. Entonces, ¿qué va a hacer el glucagón? Pues va a aumentar los niveles de glucosa en sangre si hay una hipoglucemia. Y la insulina va a hacer un efecto opuesto, va a ayudar a disminuir el nivel de glucosa si hay una hiperglucemia. Por tanto, vemos otro mecanismo de regulación de la glucemia que es esencial para un mantenimiento adecuado de la homeostasis. Entonces, esta diapositiva es muy interesante ya que hace una especie de esquema de todo lo que hemos visto, donde podéis ver que ante una fuente de estrés, como podría ser el ejercicio físico, tenemos dos vías, ¿no? La del sistema nervioso y la propiamente endocrina. Entonces, el sistema nervioso, aparte de tener ya una propia respuesta al estrés, también influye sobre la médula suprarrenal liberando las catecolaminas. Y estas catecolaminas, pues, van a tener una respuesta también al estrés, ¿vale? Para esta lucha o huida. Y luego, por otro lado, estos estresores a nivel endocrino directamente, pues van a estimular el hipotálamo y la adenohipófisis, que van a comunicarse también, van a liberar estas hormonas que tienen luego un efecto sobre la corteza suprarrenal, el hígado o las glándulas tiroides, van a liberar cortisol, factor de crecimiento similar a la insulina o las hormonas tiroideas que van a producir esta respuesta al estrés. Y esto no se hace uno u otro, sino que todos los sistemas se activan a la vez y todos están trabajando para poder responder a este estrés al que está sometido el organismo y mantener y asegurar la homeostasis. Bueno, pues una vez presentado estos mecanismos del sistema endocrino, vamos a ver la regulación del metabolismo en el estado de absorción de la glucosa en concreto, ¿vale? Entonces, en torno al 50% de la glucosa absorbida a través de la alimentación se oxida para producir ATP. Entonces, la glucosa va a entrar en los hepatocitos y se convierte en glucógeno. Parte de este glucógeno puede quedarse en el hígado, pero la mayor parte llegan al tejido adiposo para su almacenamiento. Por lo tanto, los adipocitos van a captar la glucosa que hay en el torrente sanguíneo y que no ha utilizado el hígado y lo van a convertir en triglicéridos y van a acumular grasa corporal. Y además los aminoácidos absorbidos en el hígado pueden utilizarse para la producción de ATP o también pueden utilizarse para la síntesis de glucosa y de ácidos grasos. Y obviamente algunos aminoácidos se van a utilizar para la síntesis de proteínas. La principal hormona que regula el metabolismo en la absorción de la glucosa, como saben, es la insulina. Y todos estos puntos que ven, de degradación del glucógeno hepático, lipólisis, gluconeogénesis, a partir de ácido láctico, a partir de aminoácidos que hay en el hígado, oxidación de ácidos grasos, de ácido láctico, de aminoácidos, incluso de cuerpos cetónicos, o el desdoblamiento del glucógeno muscular, se pueden utilizar en este metabolismo en el estado de posabsorción de la glucosa para la obtención de ATP. Entonces vemos cómo a través de diferentes mecanismos en el estado de posabsorción de la glucosa se va a permitir esta producción de ATP para el mantenimiento de la vida.
Entonces, en la regulación del metabolismo va a ser esencial los niveles de glucosa. Aquí en este ejemplo pues incluye en la parte izquierda una persona que ha ingerido glucosa a través de la alimentación y una persona que está en ayuno y por lo tanto tiene unos niveles de hipoglucemia. Vale, una vez que una persona, por ejemplo, ya me como un donut, una vez que llega el donut a mi sistema, se va a estimular ya incluso desde la saliva, que también una vez que ingiero el alimento, se va a estimular la producción de insulina y se disminuye el de glucagón. Entonces aumenta esta ratio insulina-glucagón. Y esto va a estimular la formación de glucógeno, de grasa y de proteínas. Y esto va a estimular que a partir de esta glucosa yo forme glucógeno o grasas y aminoácidos, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Y esto va a hacer que en el torrente sanguíneo haya menos cantidad de glucosa, aminoácidos, menos grasa y menos cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque hemos visto que los estamos utilizando en el proceso de absorción y de posabsorción de la glucosa para la utilización de estos sustratos de forma directa o indirecta para la producción de ATP. Por otro lado, si estamos en ayunas y en hipoglucemia, pues va a ocurrir el efecto contrario. Disminuye la insulina y aumenta el glucagón y por tanto se va a estimular la hidrólisis de glucógeno, grasa y proteína, aumentando los niveles de nutrientes sanguíneos para intentar mantener la homeostasis. Entonces, vamos a tener en el metabolismo una respuesta anabólica o catabólica. En el lado izquierdo aquí veríamos una situación de anabolismo y aquí una situación de catabolismo en la que estamos degradando, donde el glucógeno va a pasar a glucosa, los triglicéridos van a pasar a ácidos grasos y las proteínas a aminoácidos. Vale, entonces vemos cómo los niveles de glucosa son esenciales en la respuesta tanto de la insulina, del glucagón, y la ratio, por tanto, también de la hormona del crecimiento, los glucocorticoides y las hormonas tiroideas. Y cómo estas hormonas van a influir sobre la síntesis proteica y sobre también el metabolismo de hidratos y de grasa. Por eso es muy importante el mantenimiento de unos niveles de glucemia en sangre, pues dentro de lo saludable, que obviamente vamos a tener picos a lo largo del día cuando se ingieren alimentos, picos en donde baja cuando se realiza ejercicio físico, pero es esencial mantener unos hábitos de vida saludables para tener un metabolismo adecuado de nuestro organismo. Vale, hasta aquí hemos visto el sistema endocrino, hemos completado ya los objetivos que nos hemos planteado al inicio y ahora vamos a ir con dos hormonas que se destacan para el control del metabolismo y que en realidad a partir de aquí es lo que normalmente entra en el examen. Puede haber alguna pregunta de las diapositivas iniciales, pero estas dos hormonas que vamos a ver a continuación suelen entrar frecuentemente en preguntas de examen, ¿vale? La primera de ellas, de la que vamos a hablar, es la leptina. La leptina se libera al torrente sanguíneo por los adipocitos. Entonces, aparte de que hemos visto el sistema endocrino, que hemos visto hipotálamo, la hipófisis, etcétera, pues ahora vemos cómo la grasa también es un órgano endocrino. La grasa libera leptina, si yo tengo más grasa voy a liberar más leptina y esto va a tener una respuesta fisiológica y una respuesta de mi metabolismo. El nivel en sangre es proporcional a la cantidad de masa grasa, aunque también puede verse diferenciada por la acumulación abdominal o en otras zonas del cuerpo. Y se ha demostrado, tanto de forma indirecta en personas como en estudios donde se ha modificado la carga genética de los ratones, como la leptina interviene en la regulación de la propia masa grasa y en la homeostasis energética. Por lo tanto, va a influir sobre el metabolismo, ¿vale? Entonces, la leptina es una especie de sensor que informa al sistema nervioso sobre el estado de las reservas de grasa del organismo. Y entonces es una hormona que se considera saciante. En concreto, ¿qué funciones va a tener sobre el sistema nervioso central? Pues va a tener este efecto saciante, este control del apetito, y va a regular el metabolismo. Sin embargo, en personas con obesidad hemos dicho que hay más leptina, pero parece que este sistema está saturado. Entonces, en personas delgadas, las concentraciones de leptina, si se compara el torrente sanguíneo con la cerebral, son proporcionales y en cambio en obesos se ve impedido este paso de la leptina hacia esta zona del sistema nervioso central
y por lo tanto no ejerce su acción. Entonces, la leptina, si está funcionando adecuadamente, cuando aumenta, va a activar la expresión de genes que suprimen el apetito, que hacen que uno se sienta saciado. Por eso también se dice muchas veces lo de que hay que comer lento, pues tiene su explicación fisiológica y es para dar tiempo a que este mecanismo nos dé la sensación de saciedad, evitando así una ingesta excesiva de calorías, que es uno de los problemas hoy en día de nuestra sociedad. Y a la vez, pues por el otro lado, va a reducir o va a inhibir la expresión de genes que inducen al apetito, que nos dan más sensación de hambre. Además, su impacto sobre el metabolismo va a ser aumentando la termogénesis y incrementando el gasto energético. Por lo tanto, si tenemos un sistema adecuado de leptina, hemos dicho si somos personas delgadas, pues cuando aumentan los niveles de leptina, va a hacer que aumente mi gasto energético para intentar contrarrestar que yo he comido demasiado. Entonces, la leptina estimula el eje hipotálamo hipofisio-tiroideo y estimula también la liberación de GH. Bueno, la leptina además se ha visto cómo tiene una función sobre el metabolismo tanto de grasas como de la glucosa y tiene un montón de acciones diferentes en múltiples tejidos diáneos. Por un lado, frena el crecimiento del tejido adiposo, intenta que yo no acumule tanta grasa, entonces va a reducir el aumento de adipocitos y también va a intentar evitar la diferenciación de los preadipocitos para que no lleguen a madurar, por así decirlo. Además, tanto en el tejido adiposo como en el músculo esquelético, va a estimular la lipólisis y la oxidación de grasa, la utilización de este sustrato como fuente energética. También tiene un efecto hipoglucemiante. La leptina estimula la captación de glucosa en el músculo esquelético, al igual que estimula la lipólisis. Por tanto, esta hormona es esencial en el metabolismo energético y se ve estimulada tras la ingesta de alimentos. Bueno, pues otra de las hormonas que suelen entrar en el examen, hemos dicho que de lo más importante es el tema de la leptina, su importancia en el metabolismo energético y que es una hormona saciante y tal. Pues otra de las hormonas que suelen entrar en el examen es la que vamos a ver a continuación y se trata de una mioquina. Cuando el músculo se contrae, libera ciertas mioquinas, hay muchas, una de las principales es la interleuquina 6 y tal, y estas mioquinas van a ejercer su función estimuladas por tanto por la práctica de ejercicio físico, por la contracción muscular. Bueno, pues ¿de qué hormona vamos a hablar? De la irisina, ¿vale? La irisina es una hormona que ha empezado a ser de interés científico hace relativamente poco tiempo. Entonces, en el músculo esquelético, cuando se produce la contracción, aumenta la PCC1 alfa, que esto va a estimular la CNDC5 que produce la irisina, ¿vale? Entonces no se produce directamente en el músculo la irisina, sino que se ve mediado por estos pasos. ¿Y por qué nos interesa la irisina en el metabolismo? Pues porque la irisina es capaz de convertir adipocitos normales, lo que llamamos grasa blanca, la grasa que sabemos que es perjudicial para la salud porque supone, hemos dicho que la grasa libera también hormonas, pues la grasa supone un estado crónico de inflamación que es perjudicial para la salud y tiene, como sabéis, mayor riesgo de accidente cardiovascular, mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, etc. Entonces, la irisina es capaz de hacer lo que se conoce como browning o pardeamiento, vais a escuchar esas dos formas, y al final es convertir grasa blanca en grasa parda o grasa marrón. Entonces, esta grasa parda ya no tiene ese problema para la salud cardiometabólica, es una grasa que no sería perjudicial. Animales que hibernan o pues los animales que hibernan tienen mucha grasa, pero grasa parda, no es grasa la blanca perjudicial. Los bebés, por ejemplo, también tienen mayor cantidad de grasa parda y conforme vamos creciendo se va perdiendo. Entonces, claro, el interés por convertir la grasa blanca en grasa parda a nivel de salud es muy llamativo. Sin embargo, aunque el ejercicio físico estimula, como hemos visto aquí en la contracción muscular, el pardeamiento de la grasa,
pues lo hace en una magnitud bajita, ¿vale? No cambia ahora de repente toda mi grasa, ojalá, pero cambia poquito. Puede tener un impacto, pero por ahora por lo menos no se consigue que esto sea un cambio significativo. También tiene esta misma respuesta en condiciones de frío. Bueno, entonces se ha visto cómo al reducir el peso y al realizar ejercicio físico se estimula esta producción de irisina y por tanto si yo bajo de peso, la poca grasa que tengo en proporción con una persona que tuviera obesidad, pues tendría más cantidad de grasa parda, más opción de este pardeamiento. La grasa blanca, como hemos dicho, es perjudicial a nivel de salud, supone un estado inflamatorio crónico y sin embargo la grasa parda no supone una fuente de energía como la grasa blanca, los adipocitos normales, y se considera antiobesidad. Además, la irisina activa o estimula la biogénesis mitocondrial, que sería la producción de más mitocondrias, y por lo tanto las vías de utilización de oxígeno para conseguir ATP. Durante la realización de ejercicio físico hemos dicho, por lo tanto, que a través de la PGC1 alfa y la CNDC5 se estimula la irisina, que va a hacer este pardeamiento de grasa blanca a grasa parda, y en este proceso produce calor. Por eso en una exposición al frío también se estimula la irisina. Pero además tiene otras funciones, ya hemos dicho por ejemplo el biogénesis mitocondrial, pero también a través de la GLUT4 activa la utilización de glucosa por parte del músculo y por tanto también tiene un efecto relevante a la hora de realizar ejercicio físico. Y por tanto, estas dos hormonas que hemos visto, tanto la leptina como la irisina, son esenciales en la regulación del metabolismo energético, así como en la composición corporal y la salud de las personas. Bueno, por último pueden consultar diferentes enlaces para completar la información de este tema y espero que hayan disfrutado del tema. Si tienen cualquier duda, pues como siempre pueden comentarme a través del campus virtual o en los foros de la asignatura. Muchas gracias por todo y un saludo.